Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee. Shalom, shalom en esta preciosa tarde de hoy, sábado 28 de julio del 2018. Quiero hablar un poquito sobre los mitos palestinos, los que me están viendo a través del mundo entero. ¿Sabe que hemos estado orando? Seguimos orando y continuaremos nuestra oración siempre, nuestro apoyo, nuestro patrocinio, nuestro cariño y siempre bendiciendo la nación de Israel. Recuerda que hay una promesa que Dios le dijo a Abraham 4100 años atrás: yo bendeciré a los que te bendigan. A nosotros creo que hemos sido afortunados, nos ha tocado vivir una generación extraordinaria, la generación final. Estamos en la recta final profética y escatológicamente hablando, y sabemos que en cualquier momento el Señor vendrá. Israel es el reloj profético de Dios. Lo que ha sucedido en los últimos 70, 80, 100 años ha sido literalmente increíble, porque es cumplimiento profético. El tema de los palestinos, ahí te va. Mucha gente tiene muchas ideas que están muy malas con respecto a los palestinos. Malas concepciones, misconceptions, como decimos en inglés, que son realmente ideas falsas, totalmente. Vivimos en un tiempo cuando lamentablemente prolifera la mentira antes de la verdad. Incluso algunos están diciendo que en las redes sociales hay más mentiras que verdad. Casi el 70% de toda la información que se está circulando por ahí, si usted no la verifica, si no la corrobora, si no la confirma, es una mentira tremenda. Con respecto a los palestinos no tienen historia, no existen. Es una mezcolanza, una capirotada de árabes que vienen de el Líbano, Siria, Jordania y algunos que vienen de Egipto. Ahí te va un poco de información con respecto a los mitos palestinos. Primer mito, y la gente dice que Palestina siempre ha sido una nación árabe. Mentira. Palestina siempre fue una nación realmente donde vivían toda clase de personas del Medio Oriente, incluyendo y sobre todo el pueblo judío. Hasta el renacimiento de Israel en el año 1948, acuérdense que Gran Bretaña, el Reino Unido, tenía control de lo que hoy conocemos como la tierra de Israel, y era llamada Palestina. Gran Bretaña ganó esa tierra en la Primera Guerra Mundial, cuando peleó contra los turcos, y los turcos tenían control de esa tierra por prácticamente 500 años. El nombre Palestina número 2 es otro tema bastante importante. Palestina fue el nombre que el emperador de Roma, Adriano, le puso a la tierra de Judea en el año 135 después de Cristo. Lo hizo por esta razón, simplemente porque se cansó de los pleitos y las disputas y los fastidios, y odiaba tanto a los judíos que él dijo: vamos a fastidiar a los judíos y vamos a llamarle ahora Palestina. Muchos creen que viene de los filisteos, Philistine, Palestine. Otros creen que no, que simplemente es un nombre que le pusieron los del Imperio Romano o Adriano, el emperador de Roma. El número 3, es importante reconocer también que en el año 1917 Gran Bretaña prometió crear una tierra para los judíos, que en ese tiempo se llamaba Palestina, porque del año 135 hasta el año 148, todos los que vivían allí eran palestinos, incluyendo mis abuelos, mis antepasados, mis bisabuelos, etcétera, judíos y todo. Incluso cuando usted busca todavía la historia, puede buscarlo, corroborarlo. El periódico en Jerusalén se llamaba The Palestinian Post, el Post de Palestina. ¿Por qué? Porque todos los que vivían allí eran palestinos, incluyendo a los judíos. Incluso hay una edición del periódico cuando Israel levanta su bandera judía y establece otra vez su nación, que ya no se llama Palestina sino Israel. Ahí aparece en The Palestinian Post. En 1917 Gran Bretaña prometió a los judíos, y para más información puede buscar lo que se llama la Declaración Balfour, que es una declaración muy histórica y muy importante. Pero en el año 1922, fíjate nomás, 5 años después, los ingleses o los de Gran Bretaña lo que hicieron fue que tomaron el 80% de la tierra que ellos tenían control. Porque acuérdate que esta tierra de ahí del Medio Oriente, que abarca lo que es Jordania y Siria y toda esa tierra por ahí, la mayoría de ello estaba en manos de los ingleses de Gran Bretaña. Y en el 1917 ellos se la prometieron a los judíos. Pero 5 años después, lo que hicieron fue que tomaron 80% de todo ese territorio y se lo entregaron a los
palestinos árabes, más bien los árabes de Jordania, y establecieron lo que se llama la tierra de Jordania. Óigame, en el año 1939, pasando el tiempo que todavía no le habían cumplido la promesa a los judíos, cuando el Adolfo Hitler ya estaba preparándose para establecer su maquinaria genocida de mandar a los campos de concentración a tantos judíos, mató 6 millones de judíos. En ese tiempo los ingleses solamente limitaron su inmigración a la tierra de Palestina a 75,000 judíos. Fíjese bien lo que le voy a decir. En Europa en ese año, en ese tiempo, habían cerca de 11 millones de judíos. Y esos millones de judíos que murieron quemados en los campos de concentración de Treblinka, Buchenwald, Dachau, Auschwitz, etcétera, etcétera, pudieron haber escapado por su vida y pudieron haberse salvado si solamente Gran Bretaña hubiese hecho más grande la cantidad de judíos que pudieran haber inmigrado a la tierra de Palestina. En ese año 39 era llamada Palestina. Entonces, pero solamente limitaban a 75,000 judíos, y 11 millones estaban en Europa, y todos sabemos que 6 millones de ellos fueron destruidos en los campos de concentración. Esto es una gran tragedia, esto es espantoso pensar que esto tomó lugar. Por eso yo creo con todo mi corazón firmemente que hasta el día de hoy la Gran Bretaña, el Reino Unido, que llegó a ser un imperio mundial, hoy se ha convertido en un país problemático, tipo tercermundista, con situación seria. Incluso en la ciudad de Londres, que es la capital de Inglaterra, están matando todos los días. El mismo alcalde es un musulmán. Es un despapalle lo que está pasando en Inglaterra. Resultado de cuando una nación, cuando una gente, cuando un pueblo no apoya a la nación de Israel. Usted otra vez va a decir, ay, pero Israel es bíblico. La nación de Israel, tiene Dios un pacto con esa nación, con ese pueblo, con esa gente, con esa raza judía. Y ese pacto es que Dios quiere que tú lo bendigas a ese pueblo. Mire, Salmo 122, versículo 6, dice, orad por la paz de Jerusalén, y dice, sean prosperados los que te aman. Ampliamos lo que dice la escritura, que fue escrito originalmente en hebreo. Prosperados sean los que te aman. ¿Los que aman a quiénes? Jerusalén, al pueblo judío, a la nación de Dios. Estamos hablando 3,000 años atrás, en el tiempo de David. Ahora, otro punto increíble de los mitos palestinos. Piensan que ellos eran Jerusalén era su capital. ¿Capital de qué? Alguien dígame o pruébeme históricamente si alguna vez Jerusalén fue capital de musulmanes, turcos, islámicos, de Jordania. ¿Fue la capital del Líbano? ¿Fue la capital de Siria? ¿Fue la capital de Egipto? No. Jerusalén ha sido solo y únicamente la capital de Israel. 3,000 años atrás. ¿Quién reinó en esa capital? David, el rey de Israel. Está en la historia, está en la Biblia. Y puedes buscar en las escrituras, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, y cerca de 1000 veces se menciona Jerusalén y se menciona Sión. Pero sin embargo, en el Corán, el libro de los islámicos, no mencionan Jerusalén ni mencionan Palestina ni una sola vez. Ni una sola vez, ni una sola vez. Palestina no existe. Palestina no tiene historia, no tiene fin, o sea, no tiene principio. Es una mezcolanza de árabes que cuando se levanta la bandera en el año 1948, porque Inglaterra se cansó de este problema con esa tierra y entregaron todo en manos de las Naciones Unidas. Y allá por el año 1947 se llevó a cabo una votación, y lo que hicieron las Naciones Unidas fue tomar el otro 20% que quedaba y ofrecérselo a los judíos, divididos judíos y jordaneses. Es increíble. Jerusalén tomó la mitad, la parte oeste, y los jordaneses tomaron la parte este. Ahí se llama, por ejemplo, la resolución de la partición de Jerusalén el 29 de noviembre del año 1947. Pero ya en el año 1948, que fue el 14 de mayo, de acuerdo al calendario gregoriano, se levantó la bandera de Israel, renació la nación de Israel, cumpliéndose la profecía bíblica maravillosamente, y fue cuando los árabes le declararon la guerra a los judíos.
a los de Israel. Le declararon la guerra y perdieron cada una de las guerras que le fueron declarando. La guerra de la independencia, se metieron los árabes de Jordania, los árabes de Siria, los árabes del Líbano, los árabes de Egipto, y todos en contra de Israel, y todos perdieron. Y cuando terminó la guerra, especialmente en el año 1967, que fue la famosa guerra de los 6 días, y fíjese bien, y Jordania, Israel no iba a atacar a Jordania. Israel no iba a atacar a Jordania, pero los jordaneses recibieron el mensaje de Egipto, y Egipto les dijo: estamos ya ganándole a los judíos y tienes que unirte. Y fue cuando Jordania se metió en el despapalle para tratar de atacar a Israel, y fue cuando Israel entonces también se metió para defenderse, y lograron tomar la otra parte de Jerusalén. Y fue cuando los judíos, el IDF, entraron por la puerta de Sión, y entraron al muro de los lamentos, y pudieron orar y darle gracias a Dios allí. Todo esto ha sido profético, obviamente, ¿no? Todo esto es una cosa tras la otra que ha pasado, y hoy en este año estamos celebrando 70 años de el renacimiento de la nación judía, del pueblo de Israel. Palestinos y sus mitos. No existe nada de Palestina, no existe tal cosa como gente palestina. Cuando acabó la guerra de los 6 días en el año 67, estos árabes que estaban allí peleando, que venían de Siria, de Egipto, venían de todas partes, se quedaron allí. Se quedaron, y se formó lo que se llama la Organización de Liberación Palestina, la PLO, Palestinian Liberation Organization, y al frente de este grupo estaba un terrorista llamado Yasser Arafat, que murió de 10 años después en París, Francia. Ese es otro tema para otro día. Y este montón de gente siguieron molestando, fastidiando, poniendo bombas, y son terroristas. Y luego aparece después Hezbollah en el norte, o sea, en la parte sur del Líbano, y aparece Hamas en Gaza, porque Gaza estaba en manos de Egipto. Gaza estaba en manos de Egipto, y las alturas de Golán estaban en manos de Siria. Pero cuando la guerra de los 6 días llega, Israel no provocó, Israel no buscó pleito, Israel fue atacado, Israel se defendió. ¿Y quién creen ustedes que defendió a Israel? Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Israel tomó control de las alturas de Golán, y se quedan con ello. Tomó control de toda la ciudad completa de Jerusalén, y tomaron el desierto de Sinaí también de Egipto. Solo que en las negociaciones en el año 1979 con Menachem Begin y Anwar Sadat, que después fue asesinado en Egipto, se logró hacer la paz. Egipto firmó la paz con Israel. Israel le devuelve el desierto de Sinaí. Hasta el día de hoy no han hecho nada con el desierto. Sigue siendo un desierto horrible. Pero se quedaron con Jerusalén, y se quedaron con las alturas de Golán. Y Dios ha seguido bendiciendo y prosperando a Israel. Israel, escuche bien esto, es menos del 1%. Menos del 1% de toda la población que rodea el Medio Oriente. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Menos del 1%, el ombligo de la tierra, Israel. Pero un día, cuando venga el Señor, va a tomar todo control de todo eso. Pero escuche, menos del 1% es Israel, los judíos, rodeados por puros millones de enemigos. Pero sin embargo, Israel es la nación más próspera, más bendecida, más joven, la que más se ha superado. Es la única nación, la única democrática en el Medio Oriente. Aleluya. Es una nación súper próspera y bendecida, que la gente que llega a Israel no se da cuenta. Que llegan al viejo mundo, los camellos y el desierto, pero es un oasis, con unos edificios rascacielos, hermoso, las empresas, la banca, los edificios, lo moderno, los adelantos, la biología, la matemática, la química, la medicina, descubriendo antídotos y vacunas. Y hermanos, ellos dan seminarios a los neurocirujanos del mundo entero. Ellos son los que han descubierto opciones de cómo tratar la neurocirugía, la neurocirugía. Algo impresionante. Israel hoy por hoy es una nación tan bendecida. Palestinos, lo lamento, pero no existe tal cosa como palestinos. Es el nombre que Adriano le dio a los que vivían en esa tierra. Y Gran Bretaña tenía control de esa tierra porque se lo ganó a los turcos en la Primera Guerra Mundial, y se quedó con ella como premio. Se cansaron de los pleitos, se lo entregaron a las Naciones Unidas. 80% de esa tierra, lamentablemente, los de Gran Bretaña se le entregaron a los de Jordania.
no cumpliendo la promesa que le hicieron a los judíos en el año 1917. 5 años después, en el 1922, entregaron 80% a los jordaneses, y en el año 39, cuando podían haber salvado millones de judíos, ellos solamente limitaron la inmigración a Israel o a Palestina, en ese tiempo todavía Palestina, a 75,000, mientras en Europa había 11 millones de judíos. Un poco de información para bendecirte, para ayudarte, compártela. Yo creo que es importante. Mire, el profeta de antaño decía: mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Y esta información es muy buena, es beneficiosa para ti y para todos nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. A propósito, antes que se me olvide, palestinos tengo yo algunos amigos, árabes obviamente, son árabes. Algunos vienen sus orígenes del Líbano, de Jordania, pero muchos de ellos son amigos míos también, y yo los amo del Señor. Y muchos son cristianos, como tengo varios que viven en Belén de Judea. Pero bueno, al final del día, y con esto concluyo, en esa tierra que hoy llamamos Israel, que hoy celebramos 70 años de aniversario, ¿qué creen ustedes? En esa tierra, en poco tiempo, muy pronto, el que establecerá su reino milenial será nada menos que nuestro Señor y amado Salvador, Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.